comunidad Incudeso, les abrimos una vez más los garabatos en la libreta aquí en La Dosis Diaria. Soy Wendy Osorio de Libreta Negra MX y en esta ocasión estoy muy contenta y emocionada porque tenemos a una invitada que nos va a platicar de un proyecto muy padre que tiene de divulgación. Estamos con Alejandra, que ella es historiadora y profesora. Bienvenida, Alejandra, y cuéntanos un poco más de ti. Hola Wendy, ¿qué tal? Hola, pues muchas gracias por la oportunidad. Como bien dices, ¿no? Soy Alejandra Hernández Vidal, soy licenciada en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, esto en su Facultad de Estudios Superiores Acatlán, y soy docente, pero también soy creadora del podcast Historia de Mujeres Mexicanas en el siglo XX. Hasta junio del 2020, cuando nació este proyecto, no había un solo podcast que hablara de historia de mujeres y puede resultar muy específico, ¿no? Historia de mujeres, pero no solo de mujeres, sino mujeres mexicanas. Y como si no bastara, en el siglo XX. El motivo es simple, acotar, es decir, esto me llevaría toda la vida, ¿no? Hablar de mujeres, pero decidí definirlo en el siglo en el que me especialicé en la universidad, con el objetivo general de visualizar, visibilizar a estas mujeres, destacarlas como sujetos históricos que han vivido de maneras plurales en las más diversas circunstancias en todos los campos de la experiencia histórica. Entonces, este podcast actualmente se encuentra en Spotify, pero también en Anchor, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Breaker, Overcast, Pocket Cast, Radio Public y iVoox. He hablado de mujeres químicas farmacobiólogas como Victoria Chagoya, con arqueólogas como Eulalia Guzmán, fotógrafas como Lola Álvarez Bravo, Graciela Iturbide, escritoras como Amparo Dávila y Rosario Castellanos, pintoras como María Izquierdo, Carmen Mondragón, también conocida como Nahuioli, y también Remedios Varo, promotoras culturales como Antonieta Rivas Mercado, biólogas como Elia Bravo Hollis, periodistas como Adriana Malvido y políticas como Elvia Carrillo Puerto o Rosa Torres González. Entonces, este podcast pretende vincular y hablar de estas mujeres y poderlas insertar en los procesos históricos nacionales e internacionales. Hasta este momento tengo 19 episodios dividido en 2 temporadas, 13 en la primera temporada y ahorita apenas vamos con 6 episodios. Y es algo que me llena verdaderamente de orgullo, de satisfacción hacer este trabajo de investigación desde cero. Buscar fuentes, contrastarlas, hago uso de la biografía, pero también de la microhistoria, de la historia cultural, de la historia social, de las mentalidades, historia desde abajo, tradición oral, historia de las mujeres. Y a partir de esto lo redacto un guión, lo grabo, lo edito y lo difundo. Finalmente hago esta difusión por Instagram, por Twitter y por Facebook, donde pueden escuchar y conocer a mujeres variadas, mujeres históricas y mujeres importantísimas en el desarrollo histórico de México. Ok, Alejandra, pues es un proyecto que se ve con muchos retos, que lleva un proceso complejo y también demandante de trabajo, pero también me gustaría que nos compartieras cómo ha sido recibido por el público, si has tenido la oportunidad de recibir comentarios o de quienes te escuchan. Sí, Wendy, afortunadamente ha sido un podcast que ha sido bien recibido, que las personas me comparten que lo disfrutan, ¿no? Que les gustaría que este podcast pudiera reproducirse y replicarse en sus países, ¿no? En Bolivia, por ejemplo, he recibido estos tipos de comentarios donde les gustaría también conocer a mujeres que se desarrollaron en sus países. Muchos profesores también han comentado que estos mismos episodios se ponen o los comparten en sus aulas, en sus clases virtuales.
Y también, ¿no?, la propia característica pedagógica de mis podcasts son podcasts, episodios muy cortos, ¿no? 7 minutos, 10 minutos como máximo. Entonces, esto hace que sea muy, muy fácil de escuchar, muy fácil de prestar atención, y también se ofrece la oportunidad de seguir investigando más a partir de la escucha de estos episodios. Entonces, ha sido muy bien recibido. Espero que siga creciendo y que en un futuro se siga hablando de más y de más mujeres. Yo creo que sí, el futuro se ve muy prometedor. Y aquí nos has estado contando, ¿no?, cuál es este proceso de ir trabajando cada episodio, que implica investigación, no solo de la información que obtienes, pues, de las fuentes, sino también todo este trabajo técnico, ¿no?, que nos has contado tú sola. Entonces, yo creo que también creo que ha significado para ti todo un proceso de aprendizaje. Pero en todo esto, yo quiero preguntarte, ¿cuál de todos estos episodios que nos has mencionado es tu favorito y por qué, Ale? Le tengo varios favoritos. Creo que el hecho de poder conocer a estas mujeres me permite también cuestionarme mi propia actividad como docente, como mujer, como mexicana, pero creo que uno de los episodios que más me gustó fue en el que hablé de Elia Bravo Hollis, que era una bióloga. Entonces, conocer el trabajo de una mujer que se dedicó a fotografiar cada una de las cactáceas en México, para mí me resultó fascinante conocer esta mujer, esta pasión con respecto a las cactáceas, respecto a las plantas desérticas en nuestro país, y que es reconocida dentro del ámbito de los biólogos. Es decir, los biólogos conocen muchísimo el trabajo de Elia, pero en general, antes de que yo hablara de ella, para mí era desconocida, ¿no? Entonces, cuando decidí hacer un podcast que estuviera saltando entre mujeres artistas, mujeres de la ciencia, mujeres en la arqueología, es decir, decidí hacerlo de distintas disciplinas. Y cuando entré a la biología y conocer a esta mujer, de verdad que me sorprendió, y fue uno de los episodios que más disfruté hacer, ¿no? Porque aprendí muchísimo. Antes de poderlo narrar, leí mucho sobre ella y me sentí sentí una gran admiración por ella, y me sentí muy contenta al hacerlo. Sí, fíjate, esto que mencionas también es como parte de ese aprendizaje que a veces tenemos, o que nos damos cuenta que estábamos en un mundo completamente diferente, ¿no? Igual y desde solo nuestro nicho académico de nuestra propia profesión, pero sí entrarle a la divulgación nos abre un panorama desconocido, que también significan, pues, muchos retos, que a veces, como es un terreno inexplorado, tal vez no sabemos cómo incursionar o qué estrategias implementar, y en el camino pues las vamos adquiriendo, ¿no? Finalmente son habilidades que también vamos desarrollando. Ahí quisiera que nos pudieras compartir cómo ves, qué retos has tenido que enfrentar en este trabajo, en este proyecto de divulgación que tienes. El primer reto fue poderlo editar, poderlo producir, ¿no? Hacer un guión por mi propia profesión es algo que puede decirse relativamente sencillo, ¿no? Pero ya entrarle a la producción digital sí fue un reto, ¿no? El poder hasta escuchar mi voz, ¿no? Estarla escuchando y poder estar acortándolo, editándolo, moviéndolo. Este fue el primer reto, ¿no? El poder entrarle a las herramientas tecnológicas. Y seguido, y que sigue siendo un reto, es la difusión del propio proyecto, el saber los tiempos, saber las formas, el contenido, a qué hora publicitarlo, en qué momento no, o guardarme estas notas para esperar. Creo que también ha sido un reto, y es algo que todavía sigo aprendiendo, ¿no? Es ya más como
lo veo como una cuestión de marketing, el hecho de cómo voy a estar vendiendo en este sentido lo que estoy haciendo. Entonces, estos han sido mis grandes retos, ¿no? Retos hacia mi propia postura, mi propio conocimiento, ¿no? El cómo voy a primero producirlo y después cómo voy a divulgarlo y que sea algo llamativo, ¿no? Y que las personas se acerquen, lo escuchen y que no nada más lo escuchen una vez, ¿no? Sino que se queden y estén esperando cada uno de los episodios. Ese ha sido el más grande reto. Muchas gracias por compartir todo esto, Alejandra. Es muy valioso para quienes también estamos en este proceso, pues también de incursionar en el mundo, en el trabajo de la divulgación. Y pues también para cerrar esta participación que agradecemos mucho, nos gustaría que nos compartieras una reflexión final respecto a cuál es el futuro de mujeres mexicanas, bueno, de historia de mujeres mexicanas del siglo XX. Bueno, el futuro es seguir hablando de mujeres, es decir, cada 15 días está programado cada uno de un episodio de estreno, ¿no? Cada domingo se estrena, entonces la idea es seguir con esto, pero tenemos, refiriéndose solamente a mí, ¿no? Pero tengo un proyecto ya enfocado en YouTube, donde pretendo hablar sobre mujeres históricas, pero en el siglo XXI. Es decir, hablar de mujeres que en la actualidad están rompiendo esquemas, están en este sentido dentro de sus labores en el presente, están hablando, están haciendo ruido, están generando contenidos, conocimiento, ¿no? Este es el futuro, ¿no? Hablar ya de mujeres en la actualidad, pero también seguir hablando de mujeres en el siglo XX. Pues ahí está, ya tenemos, estaremos muy pendientes, les recomendamos que estén muy pendientes de estos proyectos que Alejandra, historiadora y profesora, nos está compartiendo en este espacio. Y por el momento, Libreta Negra MX se despide. Nos escuchamos en otra entrega de Los Garabatos en la Libreta, aquí en La Dosis Diaria por Incudeso Radio. No olviden seguirnos en nuestras redes, estamos en Twitter, Facebook y YouTube, y también en nuestros podcasts en Spotify, iVoox e Himalaya. Nos vemos en la siguiente entrega. Adiós.